Hola, en un video previo que te invito a que veas en mi canal, mostré cómo se resuelve un vector en sus componentes. Ahora que ya sabemos cómo resolver un vector en sus componentes, podemos entonces utilizar ese conocimiento para sumar vectores mediante un método analítico. Hemos hecho suma de vectores mediante métodos gráficos utilizando las reglas del paralelogramo y del polígono. Pero ahora usaremos el conocimiento de la resolución del vector en sus componentes para sumar vectores analíticamente. Veamos cómo se procede en ese caso. Digamos que tenemos dos vectores, sean dos vectores, digamos un vector U que tiene componentes en X y en Y. Vamos a trabajar en el plano, aunque la extensión a 3 dimensiones es directa. Digamos que tenemos un vector U que lo podemos ver como un vector U sub X en Y más un vector más U sub Y en J. Ese es nuestro vector U, componente U sub X en la dirección horizontal, componente U sub Y en la dirección vertical. Y que tenemos un segundo vector que le llamamos B y que tiene componente B sub X en Y más B sub Y en J. Ese es el segundo vector. Ahí tenemos esos dos vectores que los hemos resuelto en sus componentes y que se nos pide, por ejemplo, hallar la suma de ellos, es decir, hallar U más B. La pregunta es, ¿cómo se hace esa suma cuando los vectores están dados de esa manera? Eso es lo que se llama un método analítico para sumar vectores. Reitero o menciono un detalle, algunos libros a esos también le llaman el método de suma de vectores algebraico o método de las componentes. Es exactamente lo mismo. Bien, lo primero aquí es importante para hacer esa suma es tener en cuenta una definición que vamos a utilizar. Y hay una definición que necesitamos aquí, es cuando decimos que tenemos dos vectores que son iguales. Dos vectores son iguales cuando sus componentes correspondientes son iguales. De hecho, voy a copiar esa definición por la importancia que tiene. Dos vectores son iguales cuando sus componentes correspondientes, ahora explico qué significa eso, cuando sus componentes correspondientes lo son. Si eso se cumple, entonces decimos que los vectores son iguales. Veamos qué es lo que significa. Lo que significa eso es lo siguiente. Si yo tengo el vector U que vale U sub de X en Y más U sub Y en J y yo dijera que ese vector es igual al vector B que vale B sub X en Y más B sub Y en J, decir que esos vectores son iguales cuando sus componentes correspondientes lo son, quiere decir que la componente en Y del vector U debe ser igual a la componente en Y del vector B, o sea, U sub X debe ser igual a B sub X y de la misma manera la componente en J, U sub Y, debe ser igual a la componente en J de B, B sub Y. Eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué eso es útil cuando vamos a sumar vectores? Por lo siguiente, si a mí me piden hallar la suma de U más B, debo recordar que la suma de dos vectores es otro vector. Entonces, la suma de U más B debe ser un vector, digamos, C. O sea, ese vector C tiene que ser igual al vector U más B. Eso es lo que tenemos. Ahora, si estamos trabajando en dos componentes, el vector C que va a salir también tiene dos componentes. Entonces, digamos que el vector C es un vector que vale Cx en Y más Cy en J. Y eso debe ser igual al vector U, que ya lo escribí aquí, lo voy a poner ahora entre paréntesis, Ux en Y más Uy en J, sumado al vector B, que vale Bx en Y más By en J. Eso es lo que tenemos. Ahora, aquí de este lado de la derecha, yo puedo... tengo Ux en Y, tengo Bx en Y, pues yo puedo factorizar la Y, o sea, puedo agrupar eso para escribir aquí, por ejemplo,
u sub x más b sub x en i, y eso sumado a u sub y más b sub y en j. ¿Por qué? Porque los vectores i y j son vectores independientes. Entonces yo puedo agruparlo de esa manera. O simplemente estos son números y en todo caso yo estoy factorizando la i y la j si lo quiero ver de esa manera. Ahora, aquí lo que estoy diciendo en sentido estricto matemático es que este vector es igual a este vector que está aquí. Pero si esos vectores son iguales, sus componentes correspondientes lo son. Por tanto, aplicando ese concepto me queda que c sub x tiene que ser igual a u sub x más b sub x. Y de la misma manera, c sub y tiene que ser igual a u sub y más b sub y. En conclusión, aquí es lo que hemos llegado. Que cuando yo sumo vectores, los cuales he resuelto en sus componentes, el vector resultante que obtengo, lo obtengo sumando las componentes correspondientes de los vectores que me dan. Es decir, yo sumo la ux más la bx y eso me da la componente en x del vector resultante. Y sumo la uy más la by y eso me da la componente resultante, la componente en y del vector resultante. Por tanto, el vector que yo ando buscando es un vector cuya magnitud está dada como la raíz cuadrada de cx al cuadrado más cy al cuadrado. Donde reitero, cx es ux más bx y cy es uy más by. Y como es un vector, tengo que hallar también una dirección. La tangente del ángulo θ que ese vector forma está dado como cy entre cx. Y de esa manera obtengo el vector resultante c. Notes entonces que el procedimiento es el siguiente. El procedimiento para sumar vectores analíticamente. Lo primero que debo hacer es resolver los vectores dados en sus componentes. Aquí ya lo escribí, si no me lo hubieran dado yo tengo que hacer eso. Con un detalle importante, cuando resuelvo el vector en sus componentes, yo debo dejar el signo algebraico de cada una de las componentes. Aquí todo está escrito así, pero recordemos que esas componentes, u sub x, u sub y, b sub x, b sub y, pueden ser positivas o negativas, dependiendo del cuadrante donde el vector se encuentra. Entonces, primer paso, resolver el vector los vectores en sus componentes, dejando sus signos. Segundo paso, sumar algebraicamente las componentes correspondientes. Es lo que hemos hecho aquí, sumar u sub x más b sub x y u sub y más b sub y, teniendo en cuenta de que esas pueden ser positivas o negativas. Es una suma algebraica. Y las sumas que resulten aquí serán justamente las que me darán las componentes del vector que ando buscando. En este caso c sub x y c sub y. Y la magnitud y la dirección de ese vector suma lo obtengo por los métodos que conozco de Pitágoras y este método de encontrar la tangente del ángulo. Este procedimiento, puesto aquí, descrito aquí en 2 dimensiones, se extiende de manera natural a 3 dimensiones. Si estuvieran en 3 dimensiones, entonces habría que agregar una componente u sub z en k, b sub z en k, y de la misma manera obtendríamos una c sub z en el vector suma resultante. Esa es la manera como se suman vectores analíticamente. Un procedimiento que es fundamentalmente un procedimiento algebraico. Por eso algunos métodos también le llaman el método algebraico de la suma de vectores. Espero pues que si cursas alguna materia de matemáticas donde trabajas con vectores, o algún curso de física, también en los cursos de física necesitamos hacer este tipo de cálculos, pues este video te sea de interés.